Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy no estoy en mi mejor día. Me duele un poquito la cabeza, he estado llorando y la verdad es que estoy un poco de bajón. Yo te voy a contar lo que me ha pasado. No una, sino tres cosas. Y bueno, los días que estamos de bajón, creo que se refleja en cómo nos vestimos. Yo hoy me he puesto lo que yo llamo el saco de patatas, que son estos vestidos gigantes que ya te lo voy a mostrar. Pero para animarme un poco, se me ha ocurrido ir a dar una vuelta en el armario y pensar, todos los vestidos que yo tengo, digamos, más ajustados, más pegaditos al cuerpo, y que este verano no me los he puesto, pues no sé, porque me da vergüenza, porque pienso que no me va a quedar bien, pero la verdad es que me los he probado y me he dado cuenta que no solamente creo que me quedan bien, sino que también en un momento, bueno, menos bueno, verte bien, verte diferente, también te puede levantar el ánimo. Así que te voy a mostrar 5 vestidos que tengo ajustados o en un estilo que por algún motivo me parece, no sé, o provocativo, llamativo o algo así. Y te voy a mostrar también un mono corto, un short mono, que la verdad te lo voy a mostrar, pero este sí que no sé si me atrevo a ponérmelo. Empezamos viendo el vestido bolsa. Como ves, un vestido cómodo, un vestido fresco, un vestido ideal cuando no quieres pensar mucho. Te pone, como te digo, una cosa suelta por arriba y bueno, por arriba, para cubrirte el cuerpo y salir. Ahora, este vestido, a mí me encanta el color. Te digo, cuando lo vi pensé, me encanta el color y realmente dije, No creo que sea un modelo demasiado favorecedor, porque es tipo bata, tipo bolsa, camisón, yo no sé. Pero pensé, para este tipo de situaciones o los días que estás hinchada o que por cualquier motivo te ves fea, bueno, nada, te pones este vestido y ya está, porque yo soy de la teoría que los días que estás con mala cara, cuanto más discreta te vistas, mejor. Bueno, te voy a contar muy rápidamente porque estoy así un poco bajoneada. Bueno, la verdad es que septiembre para mí empezó un poco complicado. Aquí hubo un terremoto, no me acuerdo qué día fue, pero fue un lunes, el primer lunes de septiembre, debe haber sido el 2 de septiembre, que la verdad es que no trajo absolutamente ninguna consecuencia. Fue un susto, yo lo sentí, la cama se sacudió así, za, 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 3 veces y me desperté. ¿Qué es esto? Y bueno, la verdad es que me di un susto cuando vi que había sido un terremoto, pero la verdad es que no pasó a mayores. Pero el terremoto fue el preanuncio de que algo raro estaba por pasar en mi vida, porque al día siguiente, el martes, me tocó el timbre al cartero con una carta registrada. Era una carta del comando de la policía, pues bueno, anunciando, pues se supone que yo ya lo sabía, que me habían parado por exceso de velocidad, que me habían parado a unos 50 kilómetros de mi casa por la noche en exceso de velocidad. Yo pensé, qué raro. Yo jamás he andado por esa carretera, nunca ando por ahí, muchísimo menos de noche. Me puse a leer la carta y me di cuenta que los datos no eran correctos. Tenía mi nombre, tenía mi dirección, no sé, también tenía correcto mi carnet de conducir, pero todos los demás datos, mi número fiscal, mi documento de identidad, incluso la matrícula del coche, no coincidían. Así que bueno, y ahí decía que yo ya había pagado la multa, 300 euros. Yo no he pagado absolutamente nada. Y ahí me decía que lo único que me faltaba era impugnar, no sé, o sea, decir que la policía no tenía razón o simplemente presentarme en la policía en Lisboa
para entregar mi carnet de conducir porque quedaba inhabilitada para conducir por 30 días y perdía 4 puntos en el carnet de conducir. Bueno, te digo, esas cosas que no tienen nada que ver contigo, que tú ni pinchas ni cortas, que ni has estado ahí, que es todo un lío que se han hecho con pues, los datos, no sé, en el sistema. Yo no entiendo lo que ocurrió. Pero es dolor de cabeza, es tiempo, son fotocopias. Bueno, tuve que ir 3 veces a la policía cerca de mi casa, primero para saber qué hacer. Luego con la carta escrita que me la corrigió, me dio más información que ya habían recabado más información, ya sabían quién era el dueño del coche, etcétera. Entonces, otra vez hice la carta y por tercera vez fui a la policía. Y le dije a la policía, pues mire, realmente si estas cosas ocurren, yo no sé si fuera una situación más grave. No me quiero poner no sé, en cosas demasiado, porque la verdad es que me asusta que estas cosas puedan pasar. Pero yo le dije, imagínese que hubiera sido que alguien atropelló a alguien y de repente te echan la culpa cuando tú ni la pinchas ni la cortas. Y el policía me contestó, para eso están los tribunales para defenderse. Yo lo único que espero es que esto se resuelva y que no me tenga que ir a 50 de kilómetros de mi casa a los tribunales, pues a defenderme por una causa en la que yo no tengo nada que ver. Bueno, además de esto, y por si fuera poco, ayer, cuando mi marido volvió por la noche, yo no lo reconocí. Mi marido se ha rapado. Yo no sé lo que le ha dado. Él dice que no, que fue a la peluquería, aquí tiene pelo, pero todo el resto, pues le han rapado todo el pelo. Yo no sé, yo me he quedado muerta. Parece que no tengo marido. Y te digo, va, que no tengo marido. Pues yo no lo reconozco, yo no quiero un skinhead. Yo no sé, el amor puede ser algo tan voluble que dependa del pelo. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy tan chocada que me parece que como que no es mi marido, que es otra persona. Así que, bueno, creo que eso ha sido lo que más me ha bajoneado de todo. Y bueno, y esta noche, porque ya es fin de día, he dicho, Marcela, basta de bajón, anímate, vamos a probar la ropa, vamos a divertirnos. Así que, vamos con lo primero. Y perdóname, tanta chacha. Bueno, lo primero, voy a empezar con un vestido ajustado que no tiene truco, es solamente ponerte el vestido, porque otro sí, le tienes que poner ropa interior, ponerte una cosita por arriba, no. Vamos a empezar fuerte. Bueno, mira, yo tengo este vestido negro, es un vestido de algodón o imitación algodón, tipo camiseta que en realidad este tipo de tela tú puedes pensar, pues es lo menos indicado para un vestido apretado, pero no, porque como es grueso, bueno, mira, aquí se lo ve transparente con la luz de atrás. Yo, la verdad es que las veces que me lo he puesto, este verano no me lo he puesto, pero transparente no se ve. Es doble aquí, ¿ves? Porque tiene aquí un cruce. Bueno, aquí no se ve muy bien. Cuando me lo ponga, lo vas a ver mejor. Y tiene aquí un efecto como si el vestido fuera cruzado, que dicen que es el mejor modelo aquí cruzado. ¿Cómo se llaman esos vestidos? Ya no me acuerdo. Bueno, ya no me acuerdo cómo se llaman. Los vestidos cruzados con lazo o incluso las blusas que le sientan bien a todo el mundo, incluso si tienes barriga. Así que esto es un vestido que yo ya tengo desde hace varios años y me sorprende. Es de H&M, tamaño XS. Es decir, me sorprende que hoy yo creo que a mí me queda bien, porque no me sorprende que yo hace años me compré este vestido, porque yo soy muy bajita y siempre he sido bastante delgada, así que para mí vestirme de XS no era raro. Lo que es raro es que me lo pongo y todavía me veo bien. Así que cuando te vas a comprar ropa, arriesga en esto. No elijas siempre, bueno, mira, tengo barriga, tengo, no sé, chorizamiento por aquí y por aquí. Arriesga. Cuando tú ves un modelo
o sea, que no sea de una tela muy finita, pero que te puede quedar elegante, sensual, bonito, pruébatelo. No tengas miedo, porque hay modelos que, no sé, sientan bien, están bien hechos, están bien pensados. Bueno, me lo voy a probar con complementos plateados y vamos a ver. Creo que el vestido está genial. Así que te lo repito, con un cierto criterio, conociendo tu cuerpo, pruébate. A veces algunos modelos que veas en tienda de vestidos pues más sensuales, más pegaditos al cuerpo, más sugerentes, porque a veces te puede sorprender. Y el caso es que en CIA, yo le llamo CNA y H&M, pero bueno, H&M y CIA, yo no sé decir CIA, toda la vida he dicho CNA. Bueno, para que tú veas lo que siempre te digo, este es un tamaño L, L o X, no, 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 XL, XL Clockhouse CIA. Bueno, es un vestido también así, stretch. Esto ya no es tipo camiseta, esto es realmente stretch. Por eso me lo compré en un XL, porque esto, yo no sé, se ve que es para ser totalmente ceñido al cuerpo. Esto a mí me queda totalmente ceñido. No me sobra ni un centímetro por ningún lado. Pero yo te digo, por la magia de la costura, por la magia de las telas, por la magia de los modelos, yo no lo sé. Esto es un vestido totalmente pegado que yo creo que a mí me favorece un montón y que no me hace nada pues de defecto por ningún lado. Y este vestido, ahora que yo lo veo, este vestido ha pasado por la costurera, porque el tienda también tenían el L, pero el L yo ya me lo veía demasiado pegado y ya no me gustaba, porque si te queda pegado, pues ya te queda, no sé, vulgar, a no ser que seas súper delgada. Entonces fue por eso que yo me elegí el XL, porque siendo pegado no es adherido. Y entonces me quedaba muy bajo, muy escotado y le mandé cortar los tirantes con una costurera. En este caso creo que me súper mereció la pena pagar el arreglo, porque no es muy fácil encontrar vestidos justos que nos queden bien. Así que encontré este y no lo dudé. Bueno, es un vestido, como ves, de efecto de tela vaquera, porque en realidad es un stretch y tiene aquí una cremallera, toda hasta abajo. Este vestido yo ya te lo he mostrado en un vídeo que era sobre collares grandes para darle una gracia a ropa así más básica. Yo personalmente te digo, creo que este tipo de vestido que te marca más el cuerpo no necesita mucho complemento. El complemento es la forma de tu cuerpo. Bueno, me lo voy a poner.
parecido este? La verdad es que es pegado, pero tampoco es súper pegado. Ya me he dado cuenta que en la parte de adelante me sobra un poquito, pero como es stretch, te hace el efecto pues de la forma del cuerpo. Así que te digo, encantada con este vestido y te repito, no te cierres. Cuando veas algunos modelos que en tu imaginación te das cuenta porque te conoces que eventualmente te puede quedar bien, pruébatelo, porque a veces te puede dar una sorpresa, y no la sorpresa negativa, sino la sorpresa positiva. Bueno, seguimos con vestidos pegados. Tengo este otro. Este ya es de una tienda local, no tiene ningún tipo de etiqueta, no tiene tamaño, no tiene nada. Bueno, tú me dirás, esto es un vestido totalmente de verano. La parte de atrás es así recta, la parte de adelante con escote en pico y tirantes. Ahora, esto, ¿sabes de qué material es? Esto es lana pura. Entonces dime, ¿a quién se le ocurre hacer un vestido de verano totalmente fresquito, pero de un material que te mueres de calor? Esto es un jersey, te digo. Esto es un jersey, es lana. Y aquí es más caladita, pero aquí no, aquí es gruesa. Así que en todo el verano, la verdad es que no me lo he puesto nunca. Y este vestido yo me lo guardo más para otoño o para primavera. Creo que para otoño queda bien porque por el tipo de color. Y en primavera, pues lo mismo, ya venimos acostumbradas a vestirnos de lana, pero te imaginas, cuando empieza la primavera, yo salir así, medio, bueno, toda abierta, pues la verdad es que ni loca. Entonces, este vestido, como te digo, por la forma que tiene, no te voy a decir que me quede terrible, me queda. Creo que pasa, pero no me siento muy cómoda. Yo no sé por qué, pero no tiene la caída que tiene el negro o este. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a tirar? No. Mira, yo le he inventado el tema socorrido. Ponerte algo ajustado, pero en este caso con una camisa por arriba. Una camisa vaquera que te tapa, te hace sentirte protegida, pero no por eso se pierde el efecto del vestido ajustado. Marrón y vaquero. Yo creo que el vaquero va con todos los colores y además por aquí tiene esta tira azul, así que me parece que queda bien. Y lo voy a combinar con este bolso marrón nuevo que me he comprado en las últimas rebajas de Primark y nada, me lo voy a poner y a ver qué tal. Bueno, ¿qué te ha parecido esta idea? Este vestido, ya te lo digo, sin camisa no me lo pondría. No me hace cintura, me hace barriga, no me gusta nada cómo me queda. Pero digamos que tapándole el lateral, o sea, mucha barriga no me hace, más aquí del lateral me hace medio así. Entonces no me lo pongo. Pero con la camisa genial. Y como ya te dije que es de lana, tampoco es para pleno verano, es cuando hace calor, ya medio fresquito. Así que con las piernas calentitas tapadas con esta lana, pero a la vez fresquitas, sin medias y con una camisa finita por arriba. Yo encantada con mi conjunto. Y bueno, y te voy a mostrar otro vestido que tiene el mismo problema. Esto es un vestido tipo ibiceno, esos vestidos largos, largos, con un volante abajo, un vestido blanco, nido de abeja por atrás y con estos bordados en el pecho. ¿Qué problema tiene este vestido? Este vestido, el problema que tiene es que no me gusta cómo me queda con sujetador.
porque yo no sé por este nido de abeja, por el corte o por lo que fuera, a mí este vestido me saca chorizo por aquí. Entonces al final no me siento cómoda y no me lo pongo. Y como no me lo pongo con sujetador, tampoco me gusta todo este colorinche aquí, la forma que me hace en el pecho. Me veo demasiado rara, entonces no me lo pongo. Pero le he descubierto el truco. Si para este tengo esta camisa vaquera, para este otro, mira, tengo esta chaquetita prácticamente transparente, así toda caladita, y entonces nada, me echo esto por arriba y me queda lo que yo diría un look bojo. Así que me lo voy a poner y a ver qué te parece. Ha parecido este vestido. La verdad es que este color no es absolutamente idéntico a estos, pero no me importa. Me parece que en general con la mezcla de colores queda bien. Y te digo la verdad, si me lo tuviera que poner así, yo no me siento cómoda con esto. Yo no sé por qué, pero a mí me parece que hace un pecho un poco raro. Así que no me lo pongo. Y entonces, entre no ponérmelo, pues me lo pongo con esta rebequita y ahí sí, me lo pongo y la verdad es que me encanta. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente es un vestido de algodón grueso. Como si te dijera, pues yo no sé, como si te dijera una lona. Yo la verdad es que no sé mucho de telas, pero es una tela gruesa como si fuera de un pantalón de verano, un pantalón fino, digamos. Bueno, es un vestido que por tener ese tipo de tela, en teoría no es para hacer un vestido pegado, no es un vestido stretch. Ahora, este vestido, yo te digo, yo lo amo. A mí este vestido me encanta. Tiene sus años, no te voy a decir que no, pero tampoco me lo pongo. No me lo pongo, o me lo pongo poco. Primero que todo, porque al principio del verano, como yo ya te he dicho, yo siempre estoy más gorda después del invierno. A lo largo del verano siempre voy perdiendo un poco de peso y entonces ya cuando empieza a terminarse el verano digo, me lo tengo que poner. No es un vestido que se adhiera al cuerpo, pero por el corte sí que es pegado al cuerpo, es justo justo. Es decir, me tengo que fijar, y tú también, si te eliges vestidos así, digamos, más justos al cuerpo, fíjate siempre el efecto que te hace. Para mí, en la cintura de lado, la barriga, pero también atrás, el culete, porque este vestido lo que tiene es eso, que yo creo que me queda bien por todos lados, pero el culete me lo veo un poco justo. Entonces, para este tipo de problemas hay que recurrir a trucos. Y entonces yo bueno, en las últimas rebajas de verano me encontré esta falda en Zara, que es una falda tamaño, ¿qué tamaño? Tamaño S. Bueno, por supuesto es una falda de vestir para chica joven y súper delgada. Claro que yo no me voy a poner esto para salir, pero esto es grueso, súper recoge, es súper cómodo y nada que ver con ponerte una faja, ni tampoco una combinación fina, es más grueso que eso. Así que yo me lo voy a probar con este vestido y bueno, en el caso de que no me termine de convencer, también le he pensado ahora para el final del verano, que el tiempo ya de a poquito va refrescando, principalmente por la mañana, al final del día. Bueno, también tengo esta, pues, Rebeca, chaleco no, eh, chaquetita tejida, larga, antigua, pero es de esas que te tapan el culete y de manga no completamente larga. Creo que esto es una manga tres cuartos, esto es de Primark
Y madre mía, es número, bueno, aquí dice 144240. No sé qué son esos ruidos, qué miedo. Bueno, 40, 14, 42, 40. Me da igual. A mí me queda bastante larga y por supuesto me gusta mucho más en este caso el vestido sin nada. Pero también he visto que una de las tendencias para este otoño son los pañuelos grandes envolviéndote el cuerpo. Esto claro que no es un pañuelo, pero si te lo pones así, abierto y lo dejas caer más para atrás, un poquito también te hace un efecto de poncho. Así que esa es la idea que tengo y como ves, algunos vestidos que tienes y que ya los ves un poquito ajustados, pues siempre puedes recurrir a algunos pequeños trucos para poder seguir poniéndotelos, principalmente si son vestidos que te gustan. Bueno, me lo voy a poner. Bueno, ya habrás visto que por el tipo de tela no es un vestido, digamos que la idea sea que te quede muy pegado, pero sí justo ceñido por el modelo. Francamente amo el vestido, pero no me termino de sentir cómoda con él. Además, tiene un montón de, bueno, es todo de botones, o sea que siempre está el peligro que te explote alguno por algún lado. Así que para mí la idea de ponerle esto por arriba, a mí me parece una buena idea, porque amo el vestido y la verdad es que no lo quiero tirar. Aunque sinceramente me gusta muchísimo más cómo queda así. Me parece un vestido precioso. Bueno, y vamos con el último. El último que te dije ya no es un vestido. Este es un mono. Es un mono que te digo, lo más loco, es lo más loco que tengo, creo yo. Este, bueno, es un mono, primero que todo es pantalón corto, es short. Segundo, es pegado a la cintura. Tercero, es bien escotado y aquí tiene un lazo para hacerte. Y por si le faltaran más detalles, tiene aquí manga bullonada y encima este efecto aquí tipo hombrera. No le falta detalle para ser llamativo. Bueno, ¿por qué me compré yo esto? Yo me lo compré porque costaba 1,99 en una tienda local y a falta de uno me compré dos, este y un celeste. El celeste me lo puse una vez. Me vi en una foto y dije, ni muerta me pongo el rosa y nunca más me los he vuelto a poner. No sé si estos van a ser para la quema, pero ya que hoy estamos probando ropa pues un poquito más sensual, más justita, vamos a ver cómo nos vemos con esto. Bueno, así como idea, visto de arriba, si fuera una blusa, supongamos, o hasta un vestido después suelto, la verdad es que la parte de arriba no me desagrada, pero no me gusta cómo me queda de cintura, creo que de cintura me queda apretado y que no me favorece. El short en sí está bien, porque tampoco es pegado, es bastante larguito, creo que está bien, pero en la cintura no me parece que me favorezca. Así que intentar buscarnos alguna ropa que nos marque un poquito el cuerpo, que nos haga sentir más atractivas, más sensuales, pero con criterio. Lo que no te queda bien, pues no arriesgues, porque si no te queda bien, llamas la atención, pero
En esos casos, si no te queda bien, es mejor que nadie te mire. Así que con criterio, bueno, elegir y también dentro de lo que tenemos en casa, salvar y atrevernos, como te digo, con lo que realmente nos favorece y nos hace vernos más guapas. Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este rato conmigo. Me divierte un montón hacer estos vídeos para vosotras y me he animado, que empecé un poquito bajoneada y ya ni siquiera me duele la cabeza. Así que os mando un beso grande y nos vemos pronto. Chao.